un momento, justo antes de caer dormida, en el que las certezas se disuelven. Es ese instante cuando la realidad tambalea y los susurros que llevo dentro cobran fuerza. Esa noche la escuché claramente. No era la primera vez, pero sí la primera vez que me heló el cuerpo. No me olvidas porque nunca me fui. Mis ojos se abrieron de golpe. El corazón martilleaba contra mi pecho y el silencio del cuarto parecía cargado de algo invisible, latente, como si esa voz hubiese dejado un eco que nadie más podía escuchar. Intenté convencerme de que era un sueño, una jugarreta de mi mente, pero sabía que no era cierto. Ese murmullo no era fruto del cansancio. Llevaba años conviviendo con él. ¿Tendría personalidad múltiple? Desde que tengo memoria, siempre he sentido que algo en mí no encajaba. Al principio lo achaqué a mi zurdera, esa peculiaridad que parecía convertir mi vida en un desfile de observaciones y preguntas incómodas. ¿Te acostumbraste a usar la mano izquierda? ¿No sería más fácil usar la derecha?, decían los demás con esa mezcla de curiosidad y fastidio. Incluso mi familia me miraba raro, como si ser zurda fuese un defecto a corregir en lugar de una simple característica. Pero yo sabía que la diferencia iba más allá de cuál era mi mano dominante. Había algo más, algo que latía dentro de mí como una verdad que no terminaba de tomar forma. No fue sino hasta los 20 años que empecé a buscar respuestas. Mi mente siempre estaba inquieta, obsesionada con resolver lo que me hacía sentir tan distinta, casi dividida. Leí todo lo que caía en mis manos sobre neurociencia, comportamiento humano y psicología. Luego tropecé con un artículo que cambió mi vida. Hablaba del síndrome del gemelo evanescente, de cómo en ciertos embarazos uno de los embriones no sobrevive y es absorbido por su hermano, y que podía ser una explicación por las que algunas personas eran zurdas. Esa frase me golpeó con una fuerza inexplicable. Comencé a investigar aún más de manera compulsiva. Era absurdo, pero no podía apartar la idea de mi mente. ¿Y si yo alguna vez fui dos? Intenté ignorarla, pero no pude. La idea me persiguió durante días. ¿Podía ser ese mi caso? Mi madre nunca había mencionado nada. Tal vez me lo había ocultado o tal vez ni siquiera lo sabía. Pero algo en mi interior resonó con aquella hipótesis, como si una parte de mí reconociera la verdad antes de que mi cerebro pudiera analizarla. Llevada por la obsesión, decidí confrontar a mi madre. Lo hice casi sin planearlo, durante una conversación banal que de repente tomó un giro extraño. Al principio negó todo, como si no quisiera enfrentarse a mis preguntas, pero cuando insistí, su rostro se endureció y los ojos se le llenaron de lágrimas. «No quería que lo supieras», murmuró. «Eras dos. Estábamos muy ilusionados, pero cuando llegasteis a la 6ª semana, cesó la actividad celular de tu hermana. No quise pensar más en ello, solo me aferré a ti. Semanas después, tu hermana, según me dijeron los médicos, sus células podrían haberlas reabsorbido mi cuerpo». No supe qué decir. Una mezcla de rabia, tristeza y alivio explotó dentro de mí. ¿Mis sospechas eran paranoias? ¿Locuras? Me lancé a investigar con más furia que nunca. Quería entender qué podía significar llevar a otro ser en tu propia carne, que el material genético de otra persona se mezclara en tu sangre. Pero lo que encontré fue mucho más inquietante. Algunos artículos hablaban de
microquimerismo. Células que sobreviven de un embrión perdido y se alojan en órganos, incluso en el cerebro. ¿Podía ser esa la razón de mis pensamientos tan contradictorios? ¿Era posible que no estuviera sola dentro de mí misma? Desde ese día, todo cobró un nuevo significado. Las voces que me hablaban en la penumbra no eran solo imaginaciones. Esa presencia que siempre había sentido no era un producto de mi ansiedad. Era ella, mi hermana. No me había dejado. Entonces comenzaron las noches interminables, noches en las que sentía su presencia como algo físico, casi táctil. Noches en las que escribía compulsivamente versos y frases que no entendía y que no sentía como míos. En la soledad de mi cuarto, esas voces dejaban de ser susurros y se transformaban en gritos silenciosos que solo yo podía escuchar. El clímax llegó una noche cuando desperté, sudorosa, con una hoja de papel apretada en mi mano izquierda. La luz de la lámpara bailaba sobre la única frase escrita en un trazo apresurado y desconocido por mí, y con un tinte desesperado que decía: Porque tú y no yo.